¿Qué tal doramadictas y doramadictos? Aquí su doramadicta favorita. ¿Te imaginas ser el cirujano más respetado de todo el país, pero que a causa de ignorar a un cliente te obligan a atender víctimas para limpiar tu nombre? Entonces terminas conociendo a la detective. Y poquito a poquito vas ablandando ese corazoncito que el tiempo endureció. Bueno, más o menos es de eso de lo que trata Face Me o Mírame a la cara. Esta historia comienza mostrándonos una empresa cosmética que ha dictado los estándares de belleza desde tiempos inmemorables, pero que por el mismo avance de la tecnología, ahora la belleza se podía modificar y potenciar quirúrgicamente, o sea, con cirugías plásticas. Por eso la empresa Case & Edge abrió su clínica estética de la mano del mejor cirujano plástico de todo Corea, el cual no solo podía ser encasillado en la palabra genio. Este cirujano se llamaba Cha Jung-woo. Cuando digo que era un genio, hablo bien en serio, porque era capaz de imaginar todo el proceso de la cirugía en el momento y aplicarla prácticamente de memoria, por lo que su puesto como el mejor cirujano plástico estaba bien puesto. Esa noche, después de su cirugía, fue a tomar una copita en el bar y por eso se topó con una estafadora que buscaba hombres para engatusarlos y pedirles préstamos. Sin embargo, Jung-woo no estaba interesado, más bien solo recalcó el error que tenía su cirugía estética, ya que vio un hueso roto en su pómulo, solo con tocarlo. Para la mala suerte de la estafadora, estaba siendo perseguida por la policía y por eso procedieron a atraparla de forma no tan amigable. Así que la estafadora trató de decir que necesitaba un médico urgente, porque Jung-woo pudo ver su fractura como si tuviera rayos X. Sin embargo, a la poli le importaba poco si estaba bonita para la foto de la detención. Al día siguiente, un señor fue con su hija para tratar de arreglar una quemadura que se hizo disque con agua caliente de la ducha. Sin embargo, Jung-woo recreó su herida mentalmente y se dio cuenta de que eso no era un accidente, pero eso no le importaba realmente. Lo que le importaba era que su clínica no se especializaba en cirugías reconstructivas, solo hacían cirugías estéticas, así que no tenía nada que hacer ahí. Eso enojó mucho al padre de familia, por lo que armó un escándalo, pero no llegó a nada, porque por más feo que suene, esa clínica era para otra cosa. Después de ese desliz, fue a su operación, pero esta vez la madre de su paciente trató de detenerlo, ya que la madre decía que su hija era inestable mentalmente y que por eso la operación no debía darse. Lo que no esperaba era que Jung-woo la ignorara a ella y a la policía y terminara su operación, ya que la paciente era mayor de edad, así que si ella decía que quería una cirugía plástica, él no tenía por qué decirle que no o preguntar de más. Eso enojó a la señora madre porque tenía que asegurarse bien antes de hacer una operación, pero Jung-woo la ignoró y siguió con su trabajo. En eso llega una paciente llamada Da-hee que quería cambiar por completo su rostro, lo cual le recordó a la madre de su anterior paciente. Entonces le preguntó si estaba 100% segura de hacerse un cambio tan radical. Debido a eso la mandó a pensarlo bien, pero antes de que saliera de la clínica se encontró con un chico que decía conocerla de antes, y pues eso no terminó muy bien que digamos. Al rato Jung-woo salió de su oficina, pero antes de que se fuera, el jefe de Jung-woo llamado Kim Seong-hun lo detuvo, ya que Da-hee estaba gravemente lastimada. Debido a la gravedad necesitaba una cirugía de reconstrucción urgente, y si pasaba el tiempo sería demasiado tarde, así que Seong-ho convenció a Jung-woo de que hiciera la operación, porque él era antes un cirujano de emergencias, por lo que estaba más que capacitado. Debido a tanta insistencia, Jung-woo aceptó e hizo su trabajo como de costumbre, o sea, analizando y visualizando el procedimiento completo desde el inicio, lo cual era cine para Seok-hun. Al día siguiente, la detective Lee Min-hyun se pasó por el estacionamiento donde atacaron a Da-hee, porque necesitaba evidencia, ya que tenía que darle la mala noticia a Da-hee de que el sospechoso estaba declarando que no fue una agresión, sino más bien fue una pelea entre ambos, ya que la única evidencia mostrada era cómo ella empujaba al desgraciado. Este aprovechó eso para salir caminando de la comisaría, lo cual enojó mucho a Min-hyun, así que le dejó en claro que se volverían a ver, porque estaban reuniendo evidencia en su contra. Esta evidencia era un testimonio de Jung-woo, ya que
que Min-hyun escuchó a la estafadora, ya saben, ella, mencionar que Jung-woo tenía una visión como de rayos X. Entonces suponía que podía dar un diagnóstico confirmado que Da-hee la golpearon por lo menos 2 veces. Sin embargo, Jung-woo se cerró en que eso era algo que no podía afirmar sin la autorización de un juzgado que le permitiera dar su opinión como profesional. Eso dejó a Min-hyun con nada en las manos. Pero días después, Da-hee salió de la clínica y rápidamente fue secuestrada por el desgraciado. Min-hyun vio todo en Full HD. Al salir de su auto chocó, por lo que se subió al auto de Jung-woo y le dijo que conduzca, porque Da-hee estaba siendo secuestrada. Gracias a todos los recursos de la policía pudieron ubicarlos y perseguirlos, pero Da-hee también puso de su parte grabando al desgraciado mientras confesaba todos sus crímenes, ya que este se burlaba de ella por no tener nada en su contra, cosa que obviamente ya no era así. Da-hee quedó un poco lastimada, pero nada grave, así que Jung-woo le dejó el trabajo a los paramédicos y se fue a casa. Sin embargo, empezó a tener recuerdos de Vietnam, ya que en el pasado, cuando aún era cirujano de emergencias, estaba a punto de casarse, pero vio un accidente justo mientras buscaba su traje de novio. Debido a eso, fue corriendo a ayudar y logró salvar al herido. Sin embargo, su prometida llamó disculpándose, por lo que Jung-woo trató de correr para ver si estaba bien, cosa que claramente no era el caso, pero todo empeoró cuando lo atropellaron en el camino. Por eso se cambió de especialidad. Sin embargo, con su reciente participación en el rescate de Da-hee, se ganó a todos los medios, por lo que el director general de la clínica aprovechó para hacer publicidad gratuita, cosa que no le gustó nadita al padre de la niña quemada, ya que creía que Jung-woo solo ayudaba a los que les convenía, y a su hija no lo hizo, por eso se había escapado de casa. Entonces se desvivió y dejó una carta para Jung-woo, en la que le decía que no sea tan clasista, carta que curiosamente Min-hyun llegó a ver. Horas después continuaron con las investigaciones y por más que todo apuntaba a una automorición, Min-hyun como que no estaba muy convencida, ya que veía ciertas cositas extrañas. De todas formas, no había evidencia de que diga lo contrario, así que se armó todo un escándalo por este tema, ya que el hecho de que un ciudadano se haya suscrito al cielo por culpa del rechazo de un doctor como Jung-woo como que generaba mucho revuelo en las redes, tanto que varios clientes empezaron a tener miedo a hacer sus cirugías en la clínica. Y no solo eso, ya que Jung-woo estaba nominado a un ascenso en un proyecto súper revolucionario. Pero después de este escándalo, al jefe de Jung-woo le llegó un email donde le decían que estaban reconsiderando la situación. Eso hizo que el jefe se pusiera manos a la obra porque no podía dejar que su minita de huevos de oro se hunda por un caso así. Pero al ver que Jung-woo como que no le importaba mucho, lo obligó a hacer un lavado de imagen que consistía en muchas entrevistas y acuerdos con el gobierno para comprometerse a ayudar a todo el que llegue de emergencias, porque querían dar el mensaje de que habían aprendido de sus errores y por eso no iban a dejar que algo así vuelva a pasar. Volviendo con Min-hyun, esta encontraba sospechoso que el desvivido haya hecho consultas con otros cirujanos plásticos y haya dejado todo preparado para luego irse con Dios. Entonces envió a su compañero a revisar todas las cámaras de la zona para ver si encontraban algo, cosa que sería difícil ya que en la zona no había mucho e incluso la hija quería que todo pasara rápido porque no tenía un buen recuerdo de su padre, así que prefería que no se hablara mucho de ello para que pueda vivir en paz. Por otro lado, vemos que el cirujano llamado Woo Jin salió de cacería a los bares para hablar con las bellezas, pero no para hacerlas novias o algo, sino para invitarlas a arreglar sus imperfecciones, ya que él se sentía como el nuevo director de la clínica, porque Jung-woo iba a ascender y él iba a dejar su puesto, pero al rato se enteró que ese ascenso estaba en duda, o sea que el suyo también podía caerse. En eso, Min-hyun recibió un caso de acoso, entonces fue corriendo con su asistente Kang-ho y llegaron a una escena donde salía el sospechoso, pero justo él era el que estaba lastimado porque la víctima supuestamente se había defendido y por eso le cortó la cara al sospechoso llamado Min-soo. Como este necesitaba una sutura para luego ser interrogado, lo llevaron a la clínica de Jung-woo y mientras
Mientras tanto, Min Hyun recogía las evidencias de la chica, la cual decía que no había nada que recoger, pero por más que no hubo contacto, siempre podían haber huellas y otro tipo de evidencias, como las zapatillas del novio, las cuales estaban manchadas de sangre. Una vez terminó de recolectar todo, fue a la clínica para llevarse a Min-soo, pero Jung-woo lo evitó, porque mientras suturaba se dio cuenta de que su paciente tenía unos implantes que le causaban molestias. Entonces lo convenció de que se los quitara, porque podía tener graves consecuencias si no lo hacía. Resulta que Min-soo tenía disforia de género y por eso trató de cambiar de género, o sea que se autopercibía mujer. Pero cuando Min-hyun escuchó eso de Jung-woo, el caso perdía aún más sentido, porque una persona que se cree mujer entró al baño de mujeres para atacar a otra. Muy misterioso. Por desgracia para ella, Jung-woo no quería darle su testimonio ni la ficha médica para proteger la privacidad de su paciente. Así que ya estaba pensando en que lo tacharían de enfermo por su orientación. Para el colmo, se empezó a hacer revuelo por las redes. Entonces, el jefe de los policías les dijo a Min-hyun y a Kang-ho que arrestaran al sospechoso de una vez por todas, pero Min-hyun quería confirmar algo antes. Lamentablemente el jefe no quería esperar, entonces envió a Kang-ho para que lo arrestara solo, pero mientras lo hacía, Jung-woo lo detuvo y le contó un par de datos reveladores, y Min-hyun también consiguió lo que quería. Después de un rato, Kang-ho fue a ver a la víctima porque quería encontrar a su novio, pero este había salido. Por suerte regresó justo en ese momento, así que lo correteó para interrogarlo nuevamente. Sin embargo, se tropezó y se dobló el tobillo en medio de la persecución. Felizmente, Min-hyun era una mujer que resuelve, ya que ella fue a perseguirlo en scooter, por lo que no importaba cuánto corriera y no logró escapar, y solo le quedó rendirse ante la ley. Min-hyun le preguntó a Kang-ho qué hacía ahí, entonces este le contó que Jung-woo le dijo que era prácticamente imposible que una chica haya hecho esa herida, porque fue hecha de arriba hacia abajo, y pues la chica era petit. Bueno, la cosa es que por eso el principal sospechoso era el novio, aunque la verdadera sorpresa era la cooperación activa de Jung-woo, ya que él estaba en modo no me meto, no es mi problema. Por suerte, ese testimonio no era su única prueba, ya que Min-yu tenía evidencia sólida. Por eso, en el interrogatorio le dijo al novio que por la mancha de sangre quedaba en evidencia que él había estado presente en el corte, pero antes había dicho que no. Resulta que no lo golpeó porque estuviera viendo a su novia, sino porque lo movió en su jueguito, y por eso se enojó tanto que le cortó por hacerle perder su partida de Free. Sin embargo, no quería ser culpado por ese impulso, así que convenció a su novia de culpar a Min-soo por acoso. El plan era perfecto, exceptuando que no lo era, así que Min-soo quedó en libertad y por eso fue con Jung-woo para agradecerle con una obra. Jung-woo lo recibió feliz y le dijo que podía venir a curar su cicatriz cuando quiera y que no le cobraría nada más que ese retrato que le había hecho, ya que Min-soo quería ser artista. Esa obra podía valer mucho más que una cirugía en el futuro. Ya en la noche, Min-hyun recibió información sobre el auto desvivido, ya que una vecina vio a un sospechoso entrar en la noche y lo hizo con zapatos encintados para no dejar huellas. Eso significa que alguien enfrió al señor, y no solo eso, sino que también trató de manchar la reputación de Jung-woo, por lo que seguramente él estaba en peligro. Y tremendo facto que se lanzaron, ya que en ese preciso instante Jung-woo estaba a punto de ser atropellado por un extraño. Por suerte, las deducciones de Min-hyun fueron bastante rápidas, así que logró estar ahí para evitar una catástrofe. Esa ayuda que Min-hyun le dio le trajo recuerdos de Vietnam a Jung-woo, así que lo enviaron a su casa. Una vez que llegó, llamó a Min-hyun para averiguar qué hacía ahí. Entonces le contó que sospecharon de un ataque y vieron a alguien salir del hospital con mascarilla y gorra, así que lo siguieron hasta que actuó. Pero no tenían evidencia por la placa del auto porque era uno robado, o sea que no sabían nada del atacante. Al día siguiente vemos a una modelo que estaba en medio de un concurso, pero como que no tenía buena reputación, ya que era bastante coqueta y por eso atraía muchos chismes injustificados. Por desgracia para ella, una señora se quedó viéndola y le lanzó ácido porque la modelo era delgada y linda, así que detuvieron a la señora, pero a la hora de interrogarla no consiguieron nada porque parecía estar en otro mundo. Mientras tanto,
embargo, la niña quemada fue con Jung-woo para preguntarle si él tenía a alguien que le guardara rencor, ya que había escuchado que probablemente alguien así era el causante del enfriamiento de su padre. Jung-woo no tenía ni idea, pero se quedó sorprendido cuando escuchó que no fue una automorición. Entonces fue con Min-hyun para preguntarle si era verdad, y por más que aún no podían afirmarlo al 100%, era lo más probable. Lo que todavía no estaban tan seguros era si el responsable era el mismo que atacó la noche pasada, así que Jung-woo le pidió a Min-hyun que le avisara cualquier cambio. Cuando entró a su auto, empezó a pensar si había una persona que le guardara rencor, y no se le ocurría a nadie, excepto el desvividor de su prometida, del cual aún no sabemos nada de nada. Mientras él regresaba, un cliente VIP del hospital, que dato curioso era la mamá de Woo Jin, fue a ver al director general para preguntarle qué significaba ese acuerdo en el que se comprometieron a atender a cualquier caso de emergencia que llegara a su hospital. El director le dijo que era justo lo que ve, o sea que Jung-woo estaba atendiendo casos de emergencia de vez en cuando, lo cual no le gustaba nadita a la cliente VIP, porque estos casos tenían mucha mala fama por tratarse de crímenes. Sin embargo, el director general lo veía muy bien, porque así enseñaba algo de empatía a Jung-woo. En eso la actriz fue con el doctor para que le hicieran primeros auxilios, pero como ya había tenido una operación estética, tenía que ir a su clínica para que la trataran con las consideraciones necesarias. Sin embargo, eso no eran buenas noticias para la actriz, porque todo parecía indicar que su rostro no quedaría igual. Para el colmo, Jung-woo no le dijo lo contrario, más bien la trató súper frío diciéndole que no llore ni nada que puede afectar su tratamiento. Lo único que no quería era ir a su casa, porque podían atacarla nuevamente y también podía pasar cualquier cosa. Así que Min-hyun usó el mismo argumento de cuidar a la actriz para proponer que se quedara en la clínica. Como Jung-woo no podía decidir eso, fue a preguntarle al director general, pero él no podía estar más de acuerdo, ya que la historia de una modelo que vuelve a los reflectores luego de una inspiradora recuperación milagrosa era marketing por todos lados. Entonces aplicó la de sí a todo. En el transcurso del día, la señora, a la cual llamaremos la venenosa, ya saben, por el ácido, declaró que lo hizo por una supuesta infidelidad, ya que su esposo la dejó por una chica linda con vestido rojo, y justo ese vestido era igualito al de la modelo. Justo esa noche se empezaron a esparcir muchos rumores de una supuesta aventura de la modelo, así que el público se creyó esa versión, pero la modelo lo negó todo ante la detective, así que esta fue a interrogar al esposo de la venenosa y este también negó todo. Lamentablemente la gente no creía eso, cosa que no sería tan grave si el mismísimo novio de la modelo no se hubiera creído el chisme. Bueno, la ruptura y su reputación en las redes hizo que la modelo se enojara con la vida, porque ya nada tenía sentido, y Jung-woo no era el tipo de doctor que te hablaba bonito para que te tranquilices, así que Min-hyun le pidió algo de comprensión, a lo que Jung-woo le respondió que ese no era un hospital de primeros auxilios para ofrecer comprensión. La detective no entendía cómo era que un doctor podía ser tan insensible, pero justo apareció Woo Jin, el cual sí entendía cómo se sentía, ya que Jung-woo se dedicó a la cirugía estética para no tener que involucrarse sentimentalmente con sus pacientes, lo cual era un gran dato para Min-hyun, pero nunca preguntó, así que dejó en visto al pobre de Woo Jin. Horas después, Woo Jin se reúne con una abogada llamada Hye Jin, la cual fue a avisarle a Woo Jin que por casualidades de la vida a ella le había caído el caso de la venenosa, por lo que Woo Jin solo pudo esperar que el caso se complique más, cosa que no le gustaba porque ese iba a ser el último acto de caridad de Jung-woo, pero ahora todo estaba enredado por el juicio. De todas formas, Hye Jin hizo su chamba y sacó a la venenosa de la cárcel, pero Min-hyun hizo de las suyas consiguiendo fotos falsas de otra víctima de ácido para mostrarle a la venenosa unas imágenes mucho más terribles, lo cual hizo que le diera ganas de ir a ver a su víctima. Justo ese era el plan de Min-hyun, así que le mandó a Kang-ho a seguirla, y tal como pensaba, fue al hospital durante la noche. Jung-woo llegó a verla, pero Min-hyun evitó que arruinara su plan maestro, ya que estaban en medio de un operativo en conjunto con la clínica para reunir evidencia. Efectivamente consiguieron un video en el que la venenosa le tomaba fotos a la actriz en un muy mal estado, aunque en realidad era una doble, ya que nunca jamás iban a poner en peligro a una paciente. El video que consiguieron no era muy incriminatorio que digamos, pero
algo es algo. Así que después se mantuvieron siguiéndola a la venenosa hasta un lugar que no era su casa, lo cual era muy pero muy sospechoso, aunque eso ya no le importaba a la actriz. Así que apenas estuvo un segundo sola, fue a la azotea para tomar un poco de aire. Mientras tanto, Jung-woo se quedó pensando en lo mal que se veía la actriz. Entonces decidió aplicar la de la empatía e ir a hablar con ella, pero cuando llegó se dio cuenta de que no estaba en su cuarto y el ascensor decía que alguien había subido a la azotea, por lo que corrió para tratar de evitar la automorición de la actriz. Gracias a Dios llegó justo a tiempo, pero Jung-woo no pudo decirle nada debido a que él también entendía esa sensación de querer irse con Dios luego de un accidente. Bueno, por otro lado, la venenosa fue a la casa de su jefa, ya que era empleada de una familia con mucho dinero, pero lo raro es que fue de noche. Entonces, la detective le dijo al taxista que grabe todo para obtener evidencia. Mientras tanto, le pidió el resto de su paga a su jefa, por lo que la regañaron por gastarse todo el adelanto que le habían dado. Sin embargo, se notaba que la venenosa había adquirido gustos caros luego de tener dinero en mano. Y no solo eso, también había aprendido que la belleza se podía destruir muy fácilmente, así que se hartó de recibir un maltrato. Para que empezaran a respetarla, amenazó a su jefa diciéndole que había grabado todos sus planes, o sea que ambas eran cómplices, y por eso no tenía que olvidar que en cualquier momento podía volver por un bono por su silencio. Obviamente podía decir que solo era un bono, pero para eso tenían que conseguir más pruebas, por lo que los detectives se pusieron manos a la obra para conseguir algo más contundente. Por otro lado, Jung-woo estaba bastante distraído debido a que recordó cosas que hubiera preferido olvidar con su paciente, así que sus amigos lo invitaron a tomar una copa, pero este se negó y se fue solito, ya que no quería compañía mientras ahogaba las penas. Luego de varias horas, la detective lo llamó, pero él estaba demasiado borrachín. Entonces, la dueña del puestito contestó el teléfono y le dijo el estado en el que se encontraba Jung-woo. Gracias a eso, Min-hyun pudo ir a rescatarlos. Sin embargo, recibió una llamada de Chae-kyung. Entonces, le avisó lo que le pasaba a Jung-woo y lo llevó con ellos, ya que ella era amiga de Jung-woo y Woo-jin. Naturalmente, Chae-kyung no fue muy amable con Min-hyun, ya que era la abogada de la venenosa, pero también se preocupaba por Jung-woo y por eso le pidió a la detective que no lo involucrara en más casos, porque Jung-woo también fue víctima, así que debían de respetar su decisión de mantenerse alejado de esos sentimientos, ya que esa fue la razón por la que se volvió cirujano plástico, pero ahora le traían víctimas nuevamente, por lo que seguro estaba pasándola fatal. Al día siguiente, el doctorcito volvió a su trabajo, así que atendió a un paciente que quería parecerse a un jovencito, lo cual causó mucho chisme en el hospital, porque todos creían que seguro quería parecerse al amante de su esposa. Por otro lado, Min-hyun vio a un hombre dejar flores por segunda vez, entonces le preguntó quién era y qué relación tenía con la víctima, por lo que este señor le contó una verdad reveladora a Min-hyun. Resulta que su hija se había desuscrito de la vida después de un caso de acoso sexual, y la víctima era amiga de esa chica, así que la detective fue a pedirle que le contara con lujo de detalle todo lo que había pasado con el productor, ya que él estaba en la cárcel, pero adivinen quién es la esposa de ese productor mañoso. Exacto, la jefa de la venenosa. En eso, la venenosa estaba sacando cita para una cirugía estética, pero apenas sacó el fajo de dinero, Kang-ho la interceptó y le mostró todas las pruebas que tenían en su contra. Obviamente la venenosa trató de negarse a dar explicaciones, pero como estaba obsesionada con su cirugía, le ofrecieron una operación inmediatamente después de que se aclaren todas las dudas. Gracias a eso, Min-hyun consiguió una orden en cuestión de horas para arrestar a la jefa de la venenosa, ya que esta contó todo con lujo de detalle. Una vez en el interrogatorio, Min-hyun se encargó de sacarle toda la sopa a la jefa para que no salga bien librada, ya que claramente ella estaba involucrada junto a su esposo en el delito, pero que lo confiese por un impulso de ira ayuda un poquito en las investigaciones. Lamentablemente, la víctima seguía sintiendo que lo había perdido todo, ya que el mañoso que paraba detrás de su amiga estaba vivito y coleando en un juicio, así que trató de ir tras él para enviarlo al otro mundo. Sin embargo, Jung-woo le dijo que esa no era la solución. Además, estaba tratando de enfriar a alguien con una tijera sin filo, así que en vez de perder su tiempo, era mejor que renaciera y le mostrara a sus agresores que no iba a desmoronarse como ellos querían. Debido a eso, la víctima cambió completamente de perspectiva y por eso aceptó continuar en el concurso de belleza
programa en el que estaba participando, ya que el doctor prometió dejarla lo mejor posible. Claramente no le dijo que la iba a dejar como nueva, pero lo que también importa es si se sana por dentro. Min-hyun lo sabía muy bien, entonces fue a agradecerle a Jung-woo por su ayuda con la víctima, ya que él pudo ayudarla en lo que ella no podía, que era curar las cicatrices que le dejaron, tanto dentro por fuera. Por eso lo felicitó y se fue a seguir buscando al que se la tenía jurada. Al día siguiente hizo la cirugía del que quería parecerse al supuesto amante. Sin embargo, en ese mismo momento el chico de la foto apareció en la clínica tratando de hacerse una cirugía estética, ya que quería parecerse al señor. Resulta que no era un amante, sino su hijo adoptivo, el cual descargó sus frustraciones con su padre diciendo que ni siquiera se parecen. Y obvio, Jung-woo se dio cuenta de ello, entonces se encargó de que ambos quedaran con los mismos ojos, lo cual demostraba que seguía sintiendo empatía por sus pacientes, a pesar de que hacía todo lo posible por no demostrarlo. En la noche se llevó a cabo el concurso de belleza de la víctima y por más que no ganó el concurso, la contrataron como la modelo de la empresa porque demostró que representaba los valores de una mujer en los que ellos creían, al sobreponerse a las adversidades y mostrar una buena cara ante un momento tan difícil. O sea que fue un final feliz para ella, lo cual le alegraba mucho al director general, porque también era un final feliz para el hospital, que tenía el mejor marketing posible con una historia tan conmovedora como el de la modelo. Sin embargo, el director quería que Jung-woo siguiera siendo el doctor de las víctimas, pero por más que ya había dicho que solo atendería a 3 pacientes, tampoco dijo que no seguiría. Por otro lado, los detectives encontraron mejores imágenes del acosador de Jung-woo, pero a Min-hyun se le hacía familiar, así que salió corriendo. En eso, Jung-woo lo volvió a ver en el estacionamiento, entonces lo correteó por un buen rato hasta que finalmente lo perdió de vista. Pero Min-hyun llegó a verlos y por eso también se unió a la persecución. Sin embargo, al final fue el acosador quien se apareció frente a Min-hyun, ya que ambos eran viejos conocidos. Resulta que cuando Min-hyun era más joven, le tocó ver un incidente de enfriamiento en el que estaba involucrado este hombre misterioso. Pero no solo estaba involucrada por ser policía, sino porque era su hermano mayor el que había cometido el acto. Así que Min-hyun investigó sobre el caso y nada que hacer. Toda la evidencia decía que su hermano Jin-suk había sido el responsable, por lo que lo abandonó y dejó que le cayera todo el peso de la ley. De regreso en el presente, Min-hyun entró un poquito en shock, pero le preguntó por qué estaba detrás de Jung-woo. Entonces Jin-suk le dijo que cómo no, si debido a Jung-woo su vida se terminó, porque ningún fiscal o persona creyó en su inocencia después de que Jung-woo se involucró en su caso, aunque la verdad tenía tanto en contra que no sé si hubiera importado. Bueno, de todas formas el tipo parece loquito, así que se cerró en que era culpa de Jung-woo y que por eso se la tenía jurada. Obviamente Jin-suk estaba confesando que atentaría contra Jung-woo en frente de una detective, así que Min-hyun trató de detenerlo, sin embargo terminaron peleando y al final no pudo detenerlo. En eso también llegó Jung-woo, así que le preguntó si estaba bien y si lo conocía, pero Min-hyun no sabía qué decir, por lo tanto lo ignoró y se fue rapidito. Justo también había llegado Chae-kyun, que venía para ver a Woo-jin, pero al ver que habían atacado a Jung-woo se metió con él a la sala de seguridad para ver las imágenes de la cámara. Con esas imágenes Jung-woo se hizo una idea de quién era. Entonces fue a la comisaría a preguntar si un criminal había sido liberado, pero los polis le dijeron que no podían dar esa información a menos que seas la víctima o el abogado de una víctima. Obviamente la víctima estaba fría, así que era imposible, o sea que fueron unos completos inútiles, porque ahora lo dejaron con la duda. Por suerte Min-hyun lo llamó una vez estaba más calmada, por lo que Jung-woo decidió preguntarle directamente a una detective y para eso le envió la dirección de su depa. En el camino Min-hyun se topó con un repartidor que parecía bastante agresivo, pero como todavía no había hecho nada, lo dejó pasar. Lamentablemente eso no duró mucho, ya que apenas se encontró con Jung-woo, escuchó un fuerte ruido. Entonces fue a ver y el malandro estaba corriendo, por lo que vieron que la víctima esté bien y luego atraparon al malandro. La herida era superficial pero estaba en la cara, entonces necesitaban un consultorio de cirugía plástica, cosa difícil de encontrar de noche. Por lo tanto, Jung-woo ofreció el hospital donde trabajaba. Mientras atendían al chico llamado Min Jae, la chica llamada Seung-yeon fue
fue interrogada, por lo que esta dio una declaración en la que explicaba cómo el malandro se peleó por la paga del reparto y Min Jae fue atacado mientras intentaba defenderla. El malandro por su parte decía que él no hizo nada y que cuando llegó todo ya estaba así, historia que claramente no es muy creíble, pero aún menos cuando Min Hyun vio el historial del malandro, ya que antes tuvo problemas por un caso muy similar. Sin embargo, el malandro juraba que esta vez era inocente y le enfurecía que no le creyeran solo porque tenía un pasado cuestionable, lo cual le trajo algunos recuerdos de Vietnam a Min Hyun. Entonces ella decidió llegar a la verdad absoluta. Mientras tanto, Jungwoo estaba sacando los pedazos de vidrio, pero hubo uno que llamó su atención porque era demasiado grande y su supuesta prima, Seon-Young, también parecía preocupada. Pero las preguntas que le hizo al doctor era más que nada si podían irse rápido, no si estaba bien y tal, por lo que medio sospechosa la tipa. Volviendo con Min Hyun, esta vio los expedientes de su hermano y se dio cuenta de que un día antes de que salió de la cárcel, el señor al que le rechazaron la cirugía se autoenfrió, por lo que era casi demasiada coincidencia. Entonces fue con la hija del señor a preguntarle si vio a Jin-suk alguna vez en su vida, y sorprendentemente sí, porque asistió al funeral de su padre, cosa rara porque ellos dos no se deberían de conocer de nada. De regreso con Jungwoo, este recibió una cachita por parte de su jefe, ya que supuestamente no iba a ayudar a más pacientes, pero oír que trajo uno más enojó a Woo Jin por el tema de quedarse con su puesto. Ya saben, después de echar un poco de bilis fue a atender a su paciente y como de costumbre lo enamoró con su labia para hacerle creer que la cirugía era la mejor opción. Esta vez su paciente era un hombre y quería el real six-pack para impresionar a las gym rats, por lo que procedieron con su cirugía y le extrajeron un montón de grasa del abdomen. En ese mismo momento, Min Hyun pasó por el testimonio de Min Jae, que era exactamente que el de Seon-Young, aunque también se le veían moretones en los brazos, que no tenían explicación. Entonces fue a pedirle su opinión médica a Jungwoo. Lo que no esperaba era que este la buscara primero porque quería verificar si Jin-suk había salido de la cárcel, cosa que puso requete nerviosa a Min Hyun, ya que no esperaba que Jungwoo sospechara de su hermano, así que se negó a facilitarle información. Jungwoo no insistió porque él sabía bien lo que era respetar la moral profesional, pero también quería hablar sobre Min Jae, lo cual sí le interesaba a Min Hyun, así que ella se quitó la máscara de la privacidad profesional y escuchó lo que Jungwoo tenía que decir. Al parecer, un fragmento fue clavado a propósito y no por accidente, por lo que Min Hyun fue a investigar al departamento de Seon-Young para ver si encontraba pruebas. Después de una pequeña cirugía reconstructiva de Min Jae, este ya estaba prácticamente para el alta, pero en eso el gym rap de quirófano lo reconoció y por eso trató de espiar las conversaciones que tenía Min Jae con Seon-Young. Sin embargo, Jungwoo lo descubrió de inmediato, así que corrió a su cuarto cual rata asustada. En eso, Min Jae fue dado de alta y Min Hyun seguía tratando de encontrar evidencia, pero en el laboratorio aún estaban trabajando, así que regresó a la base, donde Kang-ho le dijo una información reveladora. Resulta que Min Jae no había salido de casa de Seon-Young durante más de 2 semanas, lo cual era demasiado raro para ser normal, así que Min Hyun dejó investigando a Kang-ho sobre la relación que tenía Seon-Young y Min Jae, y mientras ella fue a hablar con ambos nuevamente, Jungwoo se puso a pensar seriamente todo lo que había pasado, así que descubrió que le pusieron un micrófono, cosa que solo aumentó sus sospechas. Entonces fue con el gym rap de quirófano y le sacó toda la sopa. Resulta que él conocía a Seon-Young y Min Jae, ya que este último fue su compañero de escuela y Seon-Young era su profesora auxiliar con la que Min Jae tuvo una relación. Esa info trató de decirle a Min Hyun, pero ella ya había entrado a la casa de Seon-Young, por lo que se la dijo a Kang-ho y luego fue corriendo a buscarla. En eso Min Hyun le pidió a Seon-Young que la acompañe a la comisaría, pero ella cambió la versión para hacerse pasar por víctima, o sea que Min Jae abusaba de ella y que por eso mintió, pero obviamente eso solo hacía que necesitaran investigar más, así que Min Jae apareció de la nada y noqueó a Min Hyun. Eso sentenció cualquier posibilidad de que parezcan inocentes, así que Seon-Young convenció a Min Jae de enfriar a Min Hyun para silenciarla.
Sin embargo, Jung-woo ya había escuchado de las sospechas sobre las tendencias macabras de la parejita gracias al gym rat, así que fue corriendo y trató de meterse al depa a la fuerza para salvar a la detective. Por suerte, Min-yoon no necesitaba que la salven ya que estaba despierta desde hace un buen, y por eso detuvo a Min-jae antes de que le metiera cuchillo, por lo que Min-jae entró en pánico y se fue corriendo, ya que Seon-young fingió nuevamente que ella estaba siendo obligada, pero lo que no sabía era que la detective había pensado en todo, y por eso aceptó la llamada de Kang-ho cuando entró al depa, o sea que toda la manipulación de Seon-young estaba grabada. Con las cosas claras, Min-hyun le dijo a Seon-young que fueran honestos, por lo que esta se dejó de mentiras y se lamentó del repartidor inoportuno, ya que mientras ella manipulaba a Min-jae como de costumbre, terminó empujándolo contra el espejo, pero en vez de preocuparse o algo por el estilo, le pisó la barbilla y lo amenazó nuevamente con denunciarlo si es que no le hacía caso en todo lo que decía, ya que tenía un video en el que los dos hacían el frutifantástico, y si ella decía que eso era abuso, le creerían todo y lo meterían a la cárcel. Claramente eso no terminó pasando en gran parte gracias a Jung-woo, por lo que continuaron con el papeleo y luego Min-hyun fue a disculparse con el malandro, el cual tenía buenas razones para detestarla, porque ella nunca tuvo intenciones de escucharlo cuando tuvieron el primer interrogatorio, cosa que era claramente horrible para el tipo, ya que se sentía como hablar con una pared. Por otro lado, Jung-woo fue interrogado por su jefe y Woo-jin, ya que Jung-woo estaba demasiado tiempo con la investigadora. Este les dijo que no tenía por qué dar explicaciones, así que podían pensar lo que quisieran. Pero debido a eso se imaginaron una historia en la que Jung-woo volvía a encontrar el amor al lado de la detective, cosa que no le hizo ni un poco de gracia a Jung-woo. En eso, la detective fue a ver a su madre para averiguar si ella sabía algo de su hermano, y efectivamente sí, ya que ella le dio dinero para que se movilizara, porque aún creía que su hijo podía reinsertarse a la sociedad, y como madre nunca iba a dejar de tener fe. Por eso Min-hyun no le dijo lo que su angelito estaba haciendo, porque viendo cómo es la seño, probablemente hasta lo hubiera encubierto. Terrible. Pero bueno, luego de eso continuó investigando y por eso consiguió el lugar que había alquilado con la tarjeta de su madre, pero no parecía estar quedándose ahí, por lo que llamó al dueño para que le avisara cualquier cosa. Después de trabajar, se fue a comer un ratito, pero Jung-woo se apareció de la nada y le hizo compañía, ya que quería saber cómo iba la investigación del tipo que lo estaba acosando. Min-hyun no quería hablar de eso con él, pero cuando escuchó que su hermano había enfriado a la prometida de Jung-woo, se tomó una copita para aflojar la lengua y le preguntó a Jung-woo qué pensaba hacer. Claramente Jung-woo buscaba venganza, pero también quería hacerse responsable por las personas que habían sufrido por su culpa, como el señor al que le rechazó la cirugía. Sin embargo, Min-hyun le respondió que no necesitaba involucrarse tanto, porque no era su culpa, así que terminó su copita y se fue. Esa misma noche, Jung-woo vio que le dejaron un mensaje en su auto y Chae-kyung lo llamó para confirmarle que Jin-suk había salido de la cárcel justo un día antes del incidente de la automolición del señor, así que todo estaba conectado. También le dijo que tenía una hermana policía, pero Jung-woo dejó este último detallito de lado y le pidió que averiguara dónde vive. Al día siguiente, Min-hyun encontró una placa de voluntarios médicos que se le cayó a su hermano en la escena del crimen, pero como la hija pensó que era de su papá, ya la había lavado, así que no era de mucha ayuda para inculpar a Jin-suk. Mientras tanto, Jung-woo recibió la dirección de Jin-suk, así que le dejó su chamba a Woo-jin y se fue a ver el lugar, por lo que se terminó encontrando con Min-hyun, que también pasaba por ahí para investigar. Lo raro era que Min-hyun aún no aceptaba que el caso de Jin-suk y el señor autodesvivido estaban conectados, así que Jung-woo se enojó porque Min-hyun estaba buscando a la deriva, pero justo en eso Woo-jin lo llamó todo alterado, entonces fue corriendo pensando que era una emergencia. En realidad solo era una falsa alarma porque quería que viera lo bien que dejó a la paciente que le encargó, pero también lo hizo para atraparlo y llevarlo a la cena que tenían planificada para esa noche, así que no iba a dejar que se le escapara. Esa cena era particularmente importante porque era con la madre de Jung-woo, pero debido a esa cena vemos que Jung-woo no se lleva muy bien con su madre porque ella creía que lo de su prometida fue un error, y claramente para Jung-woo eso que vivió fue mucho más importante que un simple error, así que
se fue disgustado de la cena para no pelear con su madre. Su jefe lo persiguió y le dijo que era por las puras seguir evitando este tipo de problemas, ya que si quería superarlo, lo mejor era volver y decirle todo lo que sentía a su madre, en vez de dejar que la herida siga agravándose, porque como médico sabía que eso era lo peor que podías hacer. Volviendo con Min-hyun, esta decidió buscar otro tipo de evidencia, o sea, relacionar al viejo automorido y a su hermano, por lo que fue a la Asociación de Salud Benéfica, que curiosamente era la misma que la madre de Jung-woo dirige. Min-hyun no sabía quién era ella, entonces le mostró la foto del que buscaba a la madre, pero la señora reconoció de inmediato a Jin-suk como el desvividor de la prometida de su hijo, por lo que Min-hyun dejó de preguntar y dijo que no tenía nada que ver con lo que estaba investigando en el momento. Antes de que la detective se fuera, la señora buscó en las fotos de la campaña que hicieron en la cárcel y recordó que Jin-suk y el viejo autodesvivido eran dos de los voluntarios más hábiles que tenían. Así que Woon-jin alcanzó a la detective y le dijo que Jin-suk y el viejo se conocían bastante bien, pero una vez que se fue, corrió con Jung-woo para decirle que Min-hyun estaba investigando la relación entre Jin-suk y el viejo autodesvivido, lo cual llamó la atención de Jung-woo, porque la detective le había dicho que no parecía haber relación. Entonces corrió a la casa de Jin-suk y se metió para averiguar todo de una vez por todas. Lo cual no esperaba encontrar era información que confirmaba que la hermana policía de Jin-suk era Min-hyun. Justo en ese momento ella recibió una notificación de alerta de movimiento que dejó en la puerta, así que corrió a buscar a su hermano, pero a quien se encontró fue a Jung-woo con muchas preguntas, ya que ahora sabía que Min-hyun era la hermana del desvividor de su prometida, y no solo eso, sino que ella lo sabía y le estuvo viendo la cara todo este tiempo. Min-hyun trató de disculparse y decirle que la venganza no era la solución, pero Jung-woo no pensaba perdonarlo, así que le recomendó a la detective encontrar a su hermano antes que él, porque de lo contrario no habría vuelta atrás. Por otro lado, la hija del viejo fue con su vecina a comer pollito, pero en eso terminaron pasándose de copas, así que la hija se quedó en la casa de la vecina. Lamentablemente, Jin-suk se metió a la casa para acabar con las testigos de este caso, por lo que la vecina se escondió como pudo y le escribió a Min-hyun, ya que en su casa estaba el mismo tipo que vio la noche en la que el viejo supuestamente se aplicó la automorición. Min-hyun fue lo más rápido que pudo, pero hasta que llegaran, Jin-suk tenía todo el tiempo del mundo para hacer lo suyo. Cuando llegaron, Jung-woo se quedó pasmado porque le recordó a la escena de su esposa, pero apenas regresó en sí mismo se puso a atender a la hija, ya que tenía una arteria perforada y la sangre se le fugaba como si fuera caño abierto, por lo tanto tuvieron que llevarla de inmediato, aunque eso no significaba que estuviera bien con la detective, ya que sin pelos en la lengua le dijo: tú haz tu trabajo, que es encontrar a Jin-suk, y se fue en la ambulancia. Ahí tuvo que hacer malabares para mantenerla con vida, porque tuvo un paro cardíaco, tráfico, tanto que hasta parecía mi país, y falta de sangre, por lo que empezó a darle sangre directamente, aprovechando que ambos tenían el mismo tipo. Gracias a todos los esfuerzos, lograron llegar al hospital a tiempo, y curiosamente este hospital era el mismo en el que trabajaba antes. Así que se topó con su ex compañero, el cual se sorprendió de verlo de nuevo tratando emergencias, aunque la conversación no pudo ser muy larga porque tenían que entrar a quirófano a tratar la arteria de la hija. Por lo menos la detective le dijo que la hija había arañado a Jin-suk, así que aún podía haber ADN en la escena, porque si se lo preguntan, la poli aún no tenía evidencia concreta como para arrestar a Jin-suk. Lo estaban buscando justamente para eso. Volviendo con Jung-woo, este se enteró que la hija estaba fuera de peligro, pero su mano también había sido cortada y había un nervio dañado, así que tenían que repararla. Como se imaginarán, el procedimiento era muy complicado, así que tenían que llevarla a un hospital más capacitado que estaba en otra ciudad, pero la mano no iba a aguantar tanto viaje. Entonces, la mejor opción era que un médico genio se encargara del asuntito, y, oh casualidad, tenían uno justo en ese momento. Jung-woo aceptó la tarea, pero el hospital público no iba a prestar su quirófano para una intervención con un doctor que no era de ahí, por lo tanto tuvieron que trasladarla a la clínica estética, y Jung-woo prácticamente avisó nada más, por lo que el director general tuvo que explicarle a la mamá de Woo-jin que su médico estrella seguía llevando pacientes relacionados a casos turbios al hospital, lo cual no le hizo nada de gracia a la señora, porque tantos policías en la clínica afectaban la imagen. Así que le dijo al director que
apresurara el ascenso de Jung-woo, porque era obvio que aún no había superado su pasado. De regreso con Min-hyun, esta siguió el celular de su hermano, pero él ya se había aprendido la primera regla del criminal, que era no dejar que te rastreen, así que dejó su celular en un OXXO y se fue antes de que la policía llegara. Luego fue con Jung-woo para avisarle y para ver a la paciente, pero terminaron discutiendo porque Min-hyun entendía que todo apuntaba a su hermano, pero sus motivos no le cuadraban con la venganza que estaba llevando a cabo. Eso dejó pensando a Jung-woo porque a él también le parecía algo extraño teniendo en cuenta la investigación que vio en el cuarto de Jin-suk. Cuando ambos tuvieron su discusión, Woo-jin estuvo presente, por lo que escuchó que el mismo que lo estaba acosando era el mismo que enfrió a su esposa y también estaba detrás de este incidente, por lo que empezó el real chisme en el hospital, ya que parecía una historia de un desvividor serial. Por desgracia, la víctima esta vez había perdido la memoria de esa noche a causa de lo traumática que fue, así que no podía ayudar con la colaboración. Sin embargo, Jung-woo estaba desesperado por encontrarlo, así que pensaba en mostrarle la cara del sospechoso en el incidente de su ex prometida, para forzarle los recuerdos, pero eso era cuanto menos cruel, así que Woo-jin le dijo que era una locura. Mientras tanto, el jefe estaba enojado con Kang-ho y la detective porque estaban acusando a Jin-suk sin pruebas reales. Para el colmo, se enteró que Jin-suk era el hermano de Min-hyun, así que votó a todos y le dijo que no hiciera tonterías, porque parecía que trataba de limpiar su imagen encerrando a su hermano Oveja Negra. Sin embargo, Min-hyun tenía pruebas de que Jin-suk había estado cerca de las escenas, pero obviamente eso no decía nada, sino decenas de personas con celular en la zona serían sospechosos. Por eso le negó su petición de arrestar a Jin-suk y le dijo que se mantuviera alejada de este caso. En eso, Jung-woo llamó a Chae-kyun para pedirle que investigara nuevamente el caso de Jin-suk, ya que quería comprobar que él era el culpable. Por otro lado, vemos que Jin-suk estaba metido en el bajo mundo, ya que para ganar dinero hacía trabajos a personas con dinero de dudosa procedencia. El trabajillo que hizo esta vez le ganó un par de golpes, porque arruinó una mesa en la que la casa estaba perdiendo un montón de dinero, así que recibió un buen dinerito. Al día siguiente, su jefe recibió una llamada para que atendieran a una paciente muy importante, así que llamó de emergencias a Jung-woo, que estaba vigilando la casa de Jin-suk, así que no tuvo de otra más que regresar al hospital. Esta paciente era una actriz que se le había movido una prótesis de la cadera por cargar mucho peso, así que tenían que llevarla a su hospital de confianza para operarla y acomodar la prótesis. En eso, Chae-kyun lo llamó para decirle que Jin-suk estaba en su oficina buscando reabrir el caso de su ex prometida. Entonces Jung-woo le dijo que lo mantuviera ahí hasta que él llegara, pero lamentablemente para Jung-woo la paciente quería que fuera él específicamente quien la operara, porque su doctor estaba fuera del país y por eso no quería confiarle su cuerpo a nadie más que a él. Jung-woo no tuvo de otra que hacerlo de mala gana porque Chae-kyun tuvo su conversación con Jin-suk a solas. Ahí este le dijo que era inocente y que en esa habitación había otra persona que salió corriendo, por lo que el culpable era alguien que Jung-woo y su prometida conocían. Cuando Jung-woo terminó, Chae-kyun llamó para decirle que Jin-suk decía que era inocente, pero le ocultó que Jin-suk creía que fue por una escena de celos. Horas después, la poli volvió a ubicar a Jin-suk porque lo vieron mientras lo golpeaban los chicos a los que les malogró el juego, así que la poli corrió para atraparlo y Jung-woo lo siguió. Gracias a eso, Jung-woo logró estar cara a cara con Jin-suk, por lo que Jung-woo le preguntó por qué lo perseguía. Jin-suk le dijo que él no enfrió a su mujer, pero que a pesar de eso fue condenado porque Jung-woo lo expuso públicamente y para Jin-suk eso fue un truco para inculparlo, porque él estaba seguro de que el culpable de enfriar a su esposa era el mismísimo Jung-woo. Este se enojó al escucharlo, entonces empezaron a pelear, pero en eso empezó a tener flashback y vemos que efectivamente él estaba en la escena del crimen con las manos manchadas de sangre. En eso llegó Min-hyun junto a los demás policías para alejarlos, pero para reír la reacción de Min-hyun, ya que a pesar de que era Jung-woo quien tenía a Jin-suk del pescuezo, terminaron arrestando al hermano por intento de enfriamiento contra Jung-woo. Este, por su parte, se fue pensando en todo lo que Jin-suk le había dicho, porque fue fuerte oír que él pudo ser el enfriador de su propia prometida a causa de los celos. Mientras tanto, la actriz tuvo complicaciones después de la cirugía debido a que era asmática. Entonces, el jefe y Woo-jin tuvieron que hacerse cargo, pero como el cirujano que la intervino se fue de la nada, el jefe estaba molesto, ya que era una inducción
indulgencia muy impropia de Jung-woo, aunque la paciente tenía un poco de culpa porque omitió el hecho de que tenía asma, así que a diferencia de su representante, ella sí admitió que se le chispoteó ese detalle y se fue sin hacer problema. Por otro lado, Jin-suk llegó a la comisaría donde lo interrogaron, pero no dijo nada de nada, hasta que estuvo a solas con su hermana y le contó cómo fue todo ese día del enfriamiento de la prometida. Resulta que él estaba con un tío chill de cojones cuando salió del depa de su amigo y vio a un señor correr del depa del costado. Como habían gomitas, entró a chismear, pero ahí se encontró con el cadáver y en su trance terminó agarrando todo lo que podía agarrar para parecer culpable. Eso fue lo que dijo repetidas veces ante la corte, pero nadie le creyó. Volviendo con Jung-woo, este llamó a Woo-jin y le dijo que estaba en una disco. Entonces este último fue por él y lo llevó a su casa para ver qué le pasaba, porque no era normal que se fuera así de una cirugía. Jung-woo le contó sobre todo lo que Jin-suk le dijo, pero como que Woo-jin se veía demasiado escéptico y paréntesis, soy la única que lo ve sospechoso. No sé si sea por prejuicio de otros dramas en los que ha actuado, pero desconfío. Bueno, al día siguiente, Jung-woo fue oficialmente transferido, o sea, a otra sede donde iba a dirigir, pero en eso llegó la actriz y entró como en su casa, porque ¿quién le iba a decir algo después del error de la noche pasada? Claramente las enfermeras no, así que entró y preguntó por qué se fue. Jung-woo se disculpó y le dijo que fueron temas personales, pero eso enojó a la actriz porque era el colmo que esas fueran sus razones. Por suerte, su jefe de Jung-woo entró a calmar las cosas y se llevó a la actriz, pero en realidad todo fue una actuación para que Jung-woo se tomara en serio su trabajo, y funcionó porque este se comprometió a quedarse en el hospital para atender a sus pacientes. Por otro lado, Min-hyun investigó los participantes del incidente de Jung-woo y su jefe estaba involucrado, así que fue a preguntarle por qué no había un registro de dicho accidente. Este trató de decir que acababa de perder a su prometida, así que no se puso a investigar mucho más, pero él mismo fue quien dijo que tenían que investigar con evidencia, no con sentimientos. Así que medio conchudo de su parte, la verdad. Al día siguiente, la coartada de Jin-suk para los últimos eventos fue confirmada y también se descartó su ADN en la escena, así que lo dejaron en libertad. Entonces, Min-hyun habló con su hermano antes de que se fuera y le dijo que Jung-woo estuvo en un accidente el día del enfriamiento de su prometida, así que no pudo ser él. Jin-suk sabía lo que vio, entonces le preguntó si había evidencia concreta, cosa que claramente no había, por lo que Jin-suk le dijo que él mismo se encargaría. Al ratito, Jin-woo llegó para hablar con Jin-suk, pero este se acababa de ir. Entonces, Min-hyun le comentó sus dudas con la hora del accidente que tuvo. En la noche, Jung-woo fue a la fiesta que hicieron por su ascenso, pero en la entrada se topó con su enfermera, que curiosamente era la hermana del chico que salvó la noche en la que su esposa se enfrió. Por eso lo siguió y se dio el susto de su vida cuando casi lo atropellan. O sea que ese accidente no ocurrió enfrente del hospital como creían. Oír eso hizo que la teoría de Jin-suk no fuera tan descabellada, entonces fue al hospital para confirmar su registro, pero no había nada de nada, y su ex compañero parecía algo preocupado al verlo buscar. Al día siguiente, Min-hyun fue con el jefe de ese tiempo y le preguntó sobre el caso, por lo que confirmó que hubieron irregularidades en el informe, porque la hora y lugar del accidente habían sido cambiados. Jung-woo, por su parte, fue a hablar con su mamá, porque ella era psicóloga y quería desbloquear sus recuerdos sobre esa noche, pero no con terapias, sino preguntando si era capaz de cambiar un informe médico, policial y hasta el testimonio por proteger a su hijo, y su reacción era de un sí. Entonces le volvió a preguntar dónde fue ese accidente, pero la ceñito no quería decirle nada que pudiera dejar a Jin-suk como inocente. Por eso Jung-woo decidió quejarse, y qué mejor forma de hacerlo que alargando la estadía de su única paciente pendiente, por lo que le ofreció a la hija la reconstrucción facial que su padre tanto quería, lo cual enojó mucho al jefe de Jung-woo, pero este ya no tenía la paciencia para negar que solo estaba alargando su estadía en la clínica. Al rato, la hija tuvo un ataque por recuerdos traumáticos, así que Min-hyun pidió los videos para ver si podía dar una nueva info, pero también aprovechó para preguntarle a Jung-woo si sabía dónde fue atropellado, y este aún no lo sabía, pero le dijo que estaba investigando. Por otro lado, Jin-suk recibió una golpiza por llevar policías para reunir su coartada, pero mientras lo golpeaban le vino a la mente un reloj, ya que había uno en la escena del crimen, por lo tanto fue con su mamá a recoger sus cosas de ese día y encontró ese reloj que era de Jung-woo.
Este por su parte recibió a su ex compañero, el cual tenía la conciencia intranquila. Entonces le contó dónde fue su accidente y luego de eso todos sus recuerdos de ese día empezaron a ponerse rojos. Pero justo recibió la llamada de Jin-suk, el cual quería hablar sobre ese día, así que lo citó en su depa. Al mismo tiempo llamó a Min-hyun para decirle que podía comprobar que Jung-woo era el enfriador de ese día, así que le pidió que fuera a su depa. Sin embargo, cuando llegó se encontró con su hermano frío y Jung-woo a su lado. Felizmente tan frío no estaba porque aún tenía pulso, entonces la ambulancia llegó flash y se lo llevó al hospital, pero el que quedó muy mal parado fue Jung-woo, ya que era el único sospechoso de este incidente, lo cual dejó pensando a Min-hyun, ya que ella nunca le creyó a su hermano, y ahora que había encontrado pruebas para demostrar su inocencia, habían intentado mandarlo con la pelona. En eso Woo-jin llamó a Jung-woo para preguntarle dónde estaba, pero le contestó la policía, así que llamó de volada a Chae-kyun. Mientras tanto, Jung-woo estaba siendo interrogado, pero él estaba en la suya pensando que pudo haber pasado, y una vez que sacó sus conclusiones, le contó a Kang-ho que pudo haber una tercera persona. Obvio, Kang-ho no le creyó nadita, sin embargo, tal como Jin-suk podía ser inocente en el caso de su prometida, él también estaba siendo inculpado solo por estar ahí. Kang-ho le dijo que no había evidencia de que otra persona estuviera en la escena, así que todas sus teorías solo eran teorías. Sin embargo, Chae-kyun entró toda empoderada para mostrarle la real evidencia, ya que Jin-suk la había llamado cuando Jung-woo todavía estaba en camino, y en la llamada se escuchaba que había recibido una visita inesperada. Con eso, Jung-woo fue liberado, así que el jefe de policía se disculpó por su prisión preventiva apresurada, pero le recomendó olvidar todo lo referente al caso de Jin-suk, ya que los culpables siempre buscaban dar pruebas e historias raras para justificar su inocencia. Luego de eso, Min-hyun fue a investigar el depa de su hermano, porque si Jung-woo no se topó con el tercero a la hora de subir, significaba que había otra salida, y efectivamente había una escalera trasera, así que bajó por el lugar donde se topó con Jung-woo, el cual también había llegado a la misma conclusión que Min-hyun. Esta se enojó con el doctorcito porque era peligroso que un sospechoso pague por la escena del crimen, pero justo encontraron sangre en una varilla, que muy probablemente era del tercer implicado en el caso de Jin-suk, así que solo quedaba investigar. Al día siguiente, las pruebas de ADN descartaron a Jung-woo y antiguos compañeros convictos de Jin-suk como sospechosos, pero el jefe de policía se alteró cuando escuchó que tenían una muestra de sangre del posible tercer sospechoso, así que trató de quitarle el caso a Min-hyun con la excusa de que ella estaba demasiado implicada por ser la hermana de Jin-suk. Sin embargo, esta se negó y dijo que iba a hacer el mejor trabajo posible, así que el jefe no pudo evitar que siguiera investigando. En la noche, Min-hyun empezó a revisar las cámaras y se encontró con algo interesante, así que llamó al detective antiguo, ya saben, ese que encontró las irregularidades en el caso del accidente de Jung-woo, y le preguntó a quién le dejó el caso. Y sí, dramadictos, el caso cayó en manos del actual jefe de policías, que era el mismo que aparecía en las cámaras, por lo que agarró el cepillo de dientes del jefe y lo llevó al laboratorio. Ah, spoiler, da positivo. Al día siguiente, este jefe fue a ver a Jin-suk y cuando vio que estaba recuperándose, pensó en mandarlo al otro mundo. Pero justo en eso llegó Jung-woo, así que el jefe trató de irse. Entonces, Jung-woo lo detuvo y le preguntó por las pruebas que había mencionado, lo cual era raro porque él no debía de saber nada de eso, ya que eso lo mencionó Jin-suk por teléfono a Jung-woo y a su hermana. El jefe de policías trató de decir que no sabía de qué hablaba, por ende Jung-woo le quitó la manga para refrescarle la memoria, ya que tenía una herida que parecía habérsela hecho con la barra de metal de la que sacaron la muestra de sangre. Justo Jin-suk despertó, así que el jefe trató de escapar, pero Min-hyun llegó con la prueba de ADN positiva, por lo tanto el jefe de policías no tuvo de otra más que contar todo lo que sabía. Resulta que esa noche fue a la casa de Jin-suk y este le mencionó la prueba que tenía para revelar que la investigación en su contra fue hecha con los pies, lo cual hizo que el jefe de polis tratara de borrar dicha evidencia, porque en el pasado su ascenso fue justo por resolver ese caso, ya que el sospechoso era un joven con claras preferencias a María y no a la santa. Cuando se enteró que la investigación fue rara y que el prometido también estuvo en la escena del crimen, su caso se iba a alargar más, además de la posibilidad de atrapar a otro sospechoso, lo cual le quitaría su ascenso por equivocarse. Entonces, acordó junto a la mamá de Jung-woo
dijo que se olvidarían de todo. Volviendo con Min-hyun, esta fue a disculparse con su hermano, sin embargo este no le guardaba rencor, porque ella solo cumplía su trabajo. Aunque ahora que tuvo tiempo de pensar un poco, recordó que Jung-woo esa noche no parecía estar huyendo, sino persiguiendo a alguien. O sea que la noche en la que su prometida se fue con San Pedro, existía la posibilidad de que hubiera otra persona. Para la noche confirmaron que el reloj que Jin-suk encontró en la escena era de Jung-woo, pero aún había que hacer exámenes de ADN, entonces Min-hyun decidió esperar hasta eso para tomar una decisión. Lamentablemente no pudo evitar verlo durante ese tiempo, porque Jung-woo se fue solito a la comisaría y luego de confirmar que su reloj estuvo en la escena del crimen de su prometida, se disculpó por todo lo que pasó Jin-suk. Min-hyun no se lo tomó a bien, ya que como la hermana del afectado no esperaba una disculpa, sino que se pusiera las pilas y se pusiera a recordar su pasado, ya que unas disculpas no arreglaban nada. Días después, su madre fue a verlo para darle el celular que Jung-woo tenía el día de su accidente, ya que lo habían mantenido oculto para que no viera las fotos y mensajes de un usuario anónimo, porque si su cerebro había borrado esa info, ella consideró que era mejor mantenerlo así. Mientras tanto, un nuevo jefe de policías llegó a la estación de manera provisional. Entonces empezaron a hablar sobre el caso de la prometida de Jung-woo y todo lo que tenían apuntaba a que Jung-woo era el culpable, así que Kang-ho sugirió encerrarlo para investigar. Sin embargo, Min-hyun se negó, porque si seguían por ese camino podían equivocarse igual que como lo hicieron con Jin-suk, ya que se encontró un tercer ADN en el reloj de Jung-woo. Lamentablemente, encontrar al tercer sospechoso iba a tomar su tiempo, entonces el nuevo jefe les pidió a todos que citaran a Jung-woo de forma voluntaria para que coopere con todo lo que sepa. Por eso la poli empezó a buscarlo, pero no lo encontraron por ningún lado. Mientras tanto, Min-hyun recibió una llamada con la información vital sobre las pruebas de ADN, así que salió corriendo de la estación, pero se terminó encontrando con Jung-woo. Por lo tanto, se lo llevó para ir juntos a visitar al verdadero culpable del caso, ya que sí, Min-hyun acababa de resolver. Para eso fueron a la antigua casa de la prometida, ya que quería que recordara quién estaba en esa casa. Sin embargo, Jung-woo solo sabía que había alguien más, cosa que era una buena pista porque Jin-suk también creía que Jung-woo estaba persiguiendo a una tercera persona. El doctorcito pensaba que tal vez dijo eso después de escucharlo decir que había alguien más, pero Jin-suk lo había dicho primero y también se había sometido a un interrogatorio con hipnosis para que sea una declaración real de sus recuerdos. Jung-woo también aprovechó e hizo lo mismo, porque así quizá vería el rostro del culpable, pero a la hora de verle el rostro, su inconsciente se negaba a mostrárselo, como si se tratara de protegerlo por el impacto que causó la identidad del enfriador de prometidas. De todas formas, Jung-woo ahora no tenía intención de hacerle caso a su mente, entonces fue con la poli, los cuales estaban furiosos porque el sospechoso había ido a la comisaría y se les había escapado en sus caras peladas. Por suerte, el sospechoso, o sea Jung-woo, volvió a ir por su propia voluntad, porque el celular que su mamá le entregó tenía fotos que sugerían que había una tercera persona espiándolos en secreto. Min-hyun también presentó toda la evidencia que tenía, o sea la prueba de ADN, ya que en la pelea que Jung-woo tuvo con el desvividor de prometidas, logró recolectar su ADN y justo coincidía con el ADN de las uñas de la hija quemada. Ya saben, ella. Así que quedaba en evidencia que alguien que Jung-woo conocía enfrió a su prometida y trató de dañar su reputación con el supuesto autoenfriamiento del viejo renegón, aunque eso todavía dejaba a muchas personas por investigar, así que Min-hyun mostró el llavero que se le cayó al atacante, ya que ese era de un voluntariado que se hizo en la cárcel, cosa que acotaba bastante el número de sospechosos, pero tampoco se crean que tanto. Horas después, Jung-woo se puso a revisar todo lo que sabía sobre su prometida y sobre las fotos. Entonces recordó que ella tenía un grupo de baile y uno de esas personas era bastante cercano a ella. Después fue a decirle a la hija que su cirugía sería pronto, por lo que el tiempo para Jung-woo en la clínica también se acortaba. Volviendo con Min-hyun, esta se dio cuenta de un detalle revelador, o sea que no solo tenían que sospechar de los reos, sino también de los doctores que participaron en ese voluntariado en la cárcel, por lo que fueron a la clínica y citaron al presidente general Woo Jin y a la madre de Jung-woo. Ahí los interrogaron a todos y llegaron
llegaron a la conclusión de que Woojin era demasiado apegado a Jungwoo y a su madre, quizá hasta demasiado. También vieron que el director general era un doctor de mediana edad soltero y solitario, por lo que sus coartadas en los días importantes como que no estaban claras, y que la madre tenía un montón de irregularidades con sus declaraciones, porque recordemos que ella quería que Jungwoo se olvidara del caso. Respecto a los llaveros, ninguno de los tres estaba seguro de conservarlo, ya que Woojin lo dijo sin estar seguro, al director general se le perdió hace poco y la madre ni se interesó en conservarlo, así que no llegaron a nada realmente. En otro lado, Jungwoo fue a ver a este compañero de su prometida, el cual renunció a la danza poco después del incidente con la prometida, así que parecía sospechoso, pero en realidad era un buen tipo, ya que solo se sintió muy triste y todo ese tiempo guardó la laptop que la prometida dejó en el trabajo. Además, también le avisó a Jungwoo que había notado que fotografiaban a la prometida constantemente, pero como que ella lo dejaba pasar. Para la noche trató de entrar a la laptop, pero no sabía la contraseña, y en eso Woojin llegó para decirle a Jungwoo que se olvidara de todo, pero él se negaba a hacerlo, porque lo había visto, solo que no lo recordaba, y por eso necesitaba encontrarlo. Woojin le dijo nuevamente que ya no importaba, porque igual ni sabía lo que haría si lo encontraba, pero sabemos que Jungwoo no tenía planes de dejarlo así como así. Al día siguiente, Jungwoo fue a avisarle al director general que Woojin lo asistiría en la cirugía de la hija, cosa que no era necesario, pero Jungwoo quería hacerlo así. Mientras tanto, Min-hyun se quedó viendo las fotos de los médicos sospechosos y llegó a la conclusión de que alguien tan impactante como para modificar los recuerdos de Jungwoo tuvo que ser su mejor amigo o su madre, pero se quedó dormido por tanto pensar, así que pasó la noche en la oficina y cuando despertó tuvo que ir de volada al despacho de Chae-kyung porque tenía una cita con ella y su hermano, ya que ambos querían reabrir el caso por el que culparon a Jin-suk. Sin embargo, Chae-kyung les advirtió que no sería un proceso fácil y que no por reabrirlo sería inocente, o sea que aún tenían que atrapar al verdadero culpable. Para eso, Min-hyun le preguntó a Chae-kyung por la relación entre Jungwoo y Woojin, ya que eran demasiado cercanos para ser tan distintos. Así que Chae-kyung le dijo que básicamente todo era mérito de Woojin y su actitud extrovertida. Volviendo con Jungwoo, este logró desbloquear la compu de su prometida, pero no pudo ver las fotos con calma porque tenía su operación. Y mientras tanto, Min-hyun recibió una llamada del análisis que mandó a hacer sobre las cámaras para detectar la ruta de escape que tomó el atacante cuando se fue de la casa de la hija. Y una de las rutas más probables era hacia la clínica estética donde trabajaba Jungwoo. Entonces se puso a pensar y se dio cuenta que Woojin estuvo demasiado interesado en el caso y sabía la dirección del viejo renegón porque la preguntó para su taxi. También se enteró que hubo una testigo en el edificio del viejo renegón, así que pudo seguirla para deshacerse de la evidencia, o sea, la chica. Por lo tanto, fue a las cámaras de seguridad para verificarlo. Tal como pensaba, efectivamente el carro de Woojin la estuvo siguiendo, por lo que fue corriendo a la clínica para asegurarse de la seguridad de la hija quemada, que en ese momento ya estaba saliendo de la cirugía. Justo por eso, Jungwoo regresó a la laptop y analizó las fotos, por lo que vio que en una de ellas se notaba un reflejo y vio que el que estaba enviándolas era Woojin, así que fue a verlo. La hija quemada, por su parte, había recordado a su atacante debido a que vio a Woojin con la mascarilla y era igualito a su atacante, así que lo dibujó de inmediato y corrió porque ya no estaba segura en el hospital. Sin embargo, Woojin estaba buscándola, así que se fue por las escaleras. Jungwoo también se dio cuenta de que Woojin y la hija no estaban, entonces los persiguió, pero al corretearlo por las escaleras terminó recordando cómo vio su rostro justo cuando Woojin estaba escapando, ya que sí, ahora ya no cabe duda de que la rata asquerosa que enfrió a la prometida de Jungwoo y que estuvo detrás de todos los ataques a la hija era Woojin, y por eso ahora quería terminar su trabajo, que no pudo cumplir en el departamento de la vecina. Bueno, Doramadictos, eso es todo por esta semana. No olviden de dar like y comentar que muy pronto les traeré nuevos capítulos. Bye.